estudio bíblico. Les damos la más cordial bienvenida de parte de la Iglesia Príncipe de Paz en Morelia, Michoacán. Les invito a que oren conmigo. Bendito Padre, gracias te damos porque hoy es un nuevo día en el que tú nos has dado la oportunidad de recibir tus mensajes, Señor, y te pido que nos des sabiduría y pues también mansedumbre para poder aplicar en nuestra vida diaria aquello que nos quieres enseñar el día de hoy, Señor. Sin más, te dejo el momento en tus manos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado. Amén. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical. Hoy estudiaremos lo que los cristianos bautistas creemos sobre la libertad religiosa. La libertad es una de las bendiciones más grandes que un ser humano puede tener. Emancipación política, leyes liberales, libertad de comercio y de prensa, libertad civil y libertad religiosa. Los cristianos siempre debemos estar en favor de la libertad. Un cristiano bautista por convicción jamás podrá estar en contra de la libertad, ni podrá estar de acuerdo con perseguir, afligir o castigar a otro a causa de sus ideas o formas de pensar. Siempre defenderemos la libertad que tienen todos los seres humanos de pensar como lo deseen, o de tener las ideas religiosas que quiera, o de no tener ninguna. La libertad es un don del cielo. La palabra de Dios dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Muchos grupos hablan de tolerancia, pero no de libertad. Tolerar significa que tenemos que aguantar un mal porque no nos queda de otra. Hablar de libertad significa respeto al que piensa diferente. Significa que defenderemos el derecho de cada persona a creer y pensar como crea más conveniente para su vida, aunque estemos en desacuerdo. Libertad religiosa significa libertad para profesar, expresar, enseñar y difundir las propias convicciones religiosas, filosóficas y morales de forma individual o colectiva. La libertad religiosa es un derecho irrenunciable de cada individuo. Es tener libertad de conciencia, libertad ilimitada de pensamiento. Cada persona tiene el derecho de creer y adorar a Dios como quiera, y también tiene el derecho de no creer. Para nosotros los cristianos bautistas, ser ateo es también libertad religiosa. Los cristianos bautistas afirmamos que todas las formas de cultos, religiones o creencias tienen el derecho de existir libremente. Iguales derechos a todos, privilegios especiales a ninguno. La idea verdadera de una libertad religiosa para toda fe y creencia se deriva de los bautistas. Esta idea es una de las grandes aportaciones de los bautistas al mundo. En México no fue fácil obtener esta libertad religiosa. Durante la época de la colonia, donde vivimos bajo el yugo español y que duró 300 años, no se tuvo la más mínima libertad religiosa. Solamente se podía profesar una religión, y tanto el pueblo como el gobierno debía obedecer a una sola iglesia,
estaba estrictamente prohibido profesar cualquier religión diferente a la católica. Al inicio de la lucha de independencia, tanto el cura Hidalgo como Morelos promulgaron edictos y leyes en contra de la esclavitud, pero se conservó la intolerancia a cualquier religión diferente a la católica. Al consumarse la independencia en 1821 y posteriormente promulgarse la primera Constitución del México Libre, se siguió teniendo intolerancia religiosa. La Constitución de 1824, en su artículo 3, decía: la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Aunque había pequeños grupos de mexicanos que no estaban de acuerdo, no lograron obtener la libertad religiosa y de conciencia. Por muchos años, nuestro México fue católico, guadalupano e intolerante. En 1833, el vicepresidente Valentín Gómez Farías impulsa la prohibición para que la Iglesia adquiera bienes raíces, la eliminación del diezmo, así como la supresión de todas las leyes que atribuían al clero conocimiento de asuntos civiles, entre ellos el matrimonio. Estas leyes, a pesar de su expedición, no se llevaron a la práctica, por haber sido revertidas por los gobiernos conservadores. Fue la Constitución de 1857 la que elimina la disposición que establecía la religión católica como la única del Estado. Por primera vez en nuestra patria, se reconoce la enseñanza libre, elimina los ataques a religiones diferentes a la católica y elimina los dogmas como limitantes de la libertad de expresión. Es hasta 1860 que el presidente Benito Juárez promulga la Ley sobre Libertad de Culto, la cual protege la libertad religiosa como un derecho natural del hombre. Durante el efímero imperio de Maximiliano, aunque se reconocía la libertad religiosa, se daba una protección especial a la religión católica, la cual se hizo como un órgano subvencionado del Estado. Cuando se restaura la República en 1873, Lerdo de Tejada restituye la independencia Iglesia-Estado y prohíbe al Congreso emitir leyes que establezcan una religión oficial. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, aunque conservó las leyes de la Constitución de 1857, no las aplicó o lo hizo con escaso rigor, al grado que la Iglesia Católica pedía a los fieles que obedecieran al gobierno. En la Constitución de 1917 se establece que la educación sería laica y que ni las organizaciones religiosas ni los ministros de culto podrían impartir educación. Se desconoció el voto religioso y se prohibió la adquisición de bienes inmuebles a las organizaciones religiosas. En el artículo 24 se reconoce la libertad de creencia religiosa y se establece que los cultos deberán celebrarse únicamente en los templos. En el artículo 130 se da al gobierno federal facultad para intervenir en asuntos de materia de culto religioso. Se establece el matrimonio como un contrato civil y se desconoce
la personalidad jurídica de las organizaciones religiosas denominadas iglesias. En 1991 se realizan reformas a los artículos 3, 24 y 130 de nuestra Constitución. El artículo 3 reconoce el derecho de las iglesias a impartir educación. El artículo 130 mantiene la separación iglesia-estado, pero reconoce la personalidad jurídica de las iglesias y reconoce el derecho a votar, pero no a ser votados, de los ministros de culto. El artículo 24 mantiene la libertad de culto y la prohibición de legislar a favor o en contra de religión alguna, y dispone que el culto debe celebrarse ordinariamente en el templo, aunque puede hacerse fuera de los templos de manera extraordinaria. Los cristianos bautistas siempre hemos defendido la libertad religiosa y de conciencia. Creemos que un buen cristiano nunca usa la fuerza ni la intimidación. Nadie es la autoridad ni hace leyes. Solamente escudriña e interpreta los mandamientos de Cristo en la Biblia y persuada a las personas a guardarlos. Creemos que cualquier estilo de vida y fe cristianas, así como todas las formas de religión, tienen derecho a existir libremente. Ninguna autoridad civil ni religiosa, ni ninguna iglesia puede hacer un cristianismo por la fuerza. Cristo no nos impone la cruz ni sus enseñanzas, sino que nos invita a tomarlas y a seguirlas por propia voluntad. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesucristo expuso claramente el principio de separación iglesia y Estado cuando dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 21. Esta relación se aclara más en los escritos de los apóstoles Pablo y Pedro. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 10, nos pide que nos sometamos a las autoridades, que hagamos el bien, porque cumplir la ley es amar al prójimo. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículos del 11 al 17, también nos invita a someternos a las leyes y a ser obedientes de ellas. La Biblia nos enseña, entonces, a no ser rebeldes y a ser obedientes, a orar por nuestros gobernantes. Entonces, debemos ser obedientes de las leyes de nuestro país. Por otra parte, en el ámbito espiritual, debemos ser obedientes a Dios. Nada puede obligarnos a hacer aquello que la Biblia claramente prohíbe. Los cristianos bautistas creemos que Dios instituyó ambas organizaciones, la Iglesia y el gobierno. Deben permanecer separadas una de la otra. Esta separación no quiere decir que haya conflicto entre ellas, sino que deben complementarse. No quiere decir que el cristiano debe negar su respaldo al gobierno. Antes bien, debe dar su apoyo a las autoridades civiles, participar en la defensa de la patria y hablar en voz alta en contra de las injusticias y a favor de los valores morales y espirituales. Las iglesias no deben solicitar al Estado ningún tipo de apoyo económico para realizar sus actividades. La iglesia debe ser siempre
autónoma en sostenimiento económico. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. No debemos solicitar apoyo económico al gobierno para ninguna actividad de la iglesia. Recuerden que el que paga manda, o al menos tiene derecho a imponer condiciones. Esto podría convertir a pastores en mercenarios y a iglesias en agencias de poder humano. Tampoco debe una iglesia involucrarse en política ni con partidos políticos. El interés de la iglesia siempre debe estar en ser sal de la tierra. Mateo capítulo 5 versículo 13. Una iglesia que se involucra en política se convierte en una iglesia infiel a Cristo. Los cristianos debemos pagar impuestos, ya que los servicios de calles, carreteras, policía, alumbrado, etc., también es para nosotros. El cristiano debe votar en las elecciones y debe tratar de orientar al gobierno tanto como los inconversos. El cristiano es ciudadano de dos reinos y debe sus derechos y responsabilidades para con Dios y para el César, en ese orden. En Juan capítulo 8, versículo 36, nuestro Señor Jesucristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este es el secreto de la verdadera libertad. Solamente serán perfectamente libres aquellos a quienes el Hijo de Dios hace libres. Todos los demás, tarde o temprano, resultarán esclavos de una religión ritual o ceremonial. Lo que cuenta para Dios es la actitud del corazón. El ser exonerado de las consecuencias del pecado por medio de la sangre de Cristo es lo que realmente nos hace libres. Ser renovados, convertidos y santificados por el Espíritu Santo es lo que da verdadera libertad. Conclusiones. Dios hizo al hombre libre. Jesús no solo enseñó la libertad, sino que la practicó. Varias veces nos enseñó que Él actuaba por sí mismo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 18. La tolerancia y la libertad no son iguales. Tolerancia quiere decir que una persona tiene el derecho y la autoridad para impedir que otra adore a Dios según quiera, pero que por un acto de generosidad le permite que lo haga. Esto no lo dice la Biblia. La libertad religiosa, en cambio, significa que cada ser humano puede expresar su fe en Dios en la forma que él quiera. Uno es libre para expresar los pensamientos y los sentimientos de su corazón. Los cristianos siempre han de amar y luchar en favor de la libertad. La fuerza del cristianismo está en no perder el respeto por la democracia, por los deberes cívicos, por la patria, por dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todos debemos velar por la libertad. La libertad en Cristo es una libertad responsable.
Esta libertad se practica dentro de la voluntad de Dios, de las necesidades de los demás y de las verdaderas necesidades propias. La libertad cristiana no nos hace libres para pecar, sino que nos capacita para andar y vivir en el Espíritu. Solo Dios es Señor de la conciencia. A Él y solo a Él cada hombre y mujer tendrán que dar cuenta, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Espero que este estudio sea de bendición en sus vidas. Luchemos por ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios por este hermoso estudio bíblico que acabamos de escuchar. Pedimos que esté en nuestros corazones y damos muchas gracias por la vida de nuestro hermano David Montemayor, que con mucho gusto lo prepara cada domingo. Ahora, hermanos, pues vamos a orar para iniciar nuestro servicio de adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy muchas gracias, Padre, por este nuevo día, Padre, porque tú nos bendices, porque tú estás al lado de nosotros, Padre. Te pido por este servicio que vamos a comenzar, Señor, que tú toques nuestros corazones, Señor, que cada palabra que escuchemos, Señor, sea de mucha enseñanza, Padre, y que la podamos compartir con las demás personas que no te conocen, Padre. Te pido que tú nos guíes, Padre, que nos confortes, Padre, y que tú estés con nosotros. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vengan, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos, porque el Señor es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra, suyas son las alturas de los montes. Suyo es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Hay un hombre sin segundo que con toda abnegación cumple de Dios la misión de llevar por este mundo las nuevas de amor profundo, de que el Cristo Redentor salva a todo pecador. ¿Quién es ese pregonero? ¿Ese Dios mensajero? Ese hombre es el pastor. El pastor es fiel vocero de un mensaje celestial. Es un claro manantial de bien y amor sincero, cual un brillante lucero irradia por doquier y procura convencer con la palabra divina a todo aquel que camina con Dios en quien creer. El pastor es claro espejo en que se mira a Jesús y de su diáfana luz es vívido reflejo. Toma siempre su consejo, no desatienda su voz. Eco nítido es de Dios en este mundo perdido y el que siempre ha combatido al pecado vil y atroz. El pastor de corazón es en el peligro valiente, es cortés con toda la gente y constante en la oración. Siente una inmensa pasión por traer almas a Cristo y siempre se encuentra listo para exhortar y servir. Otro de este vivir en la tierra no se ha visto. Ser pastor es ser llamado con divina vocación, es recibir santa unción del Espíritu Sagrado, es vivir muy consagrado a las cosas del Señor, es practicar el amor, la humildad y la paciencia, es predicar la verdad con entusiasmo y valor.
cerrada, tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradar, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Yo amo a los pastores que sirven en la iglesia por vocación. Por su llamado, muchas veces sacrifican a su familia por dar lo mejor de ellos por las almas, muchas veces sin esperar a cambio nada. Yo amo al pastor que se sacrifica cada día por llevar buenas nuevas de salvación. Yo amo a mi pastor porque él estudia y predica la palabra fielmente. Él es consistente cada semana. Yo amo a mi pastor porque él es un hombre de oración. Él sabe que no puede dirigir y pastorear nuestra iglesia en su propio poder. Él es totalmente dependiente de Dios. Yo amo a mi pastor porque él siempre está en guardia. Sus semanas de trabajo son largas. Él sabe que sus vacaciones y sus días libres a menudo serán interrumpidas por las crisis y las muertes, pero él no se queja. Él lo ve como parte de su llamado. Yo amo a mi pastor porque él está allí para celebrar mis victorias y para consolarme en mis dificultades. Su vida es una montaña rusa de acontecimientos emocionales, pero él se mantiene constante y fuerte para nuestra iglesia. Yo amo a mi pastor porque él lidera nuestra iglesia con visión y él busca constantemente asegurarse de que es la visión de Dios y no la suya. Yo amo a mi pastor porque él es auténtico. Él no actúa como si fuera espiritualmente superior
o condescendiente. El pastor que veo en el púlpito es consistente con el pastor que veo en otros entornos. Yo amo a mi pastor porque él lleva las cargas de liderar a muchas personas sin quejas o autocompasión. Él escucha de tantos desafíos y problemas en la vida de otros, pero eso no le impide escuchar y orar por nosotros. Yo amo a mi pastor porque él es sacrificial. Él busca poner a los miembros de la iglesia antes que a sí mismo. Él es un hombre desinteresado y un hombre agradecido. Yo amo a mi pastor porque le encanta compartir el evangelio y el poder de la resurrección. Él está verdaderamente apasionado por ver a aquellos que no tienen a Cristo convertirse en seguidores del Salvador. Yo amo a mi pastor porque discipula y mentorea a muchos. Él entiende que su papel no es hacer todo el trabajo del ministerio, sino equipar a otros a hacer el trabajo del ministerio. Yo amo a mi pastor porque ama nuestra congregación con un amor como el de Cristo. A pesar de que puede sentirse frustrado y desanimado, su amor por nosotros no cambia. De hecho, tenemos una visión del amor de Cristo a través del amor de nuestro pastor.
Titanic era el barco más grande y más lujoso jamás construido en el año de 1912. Incluso se llegó a decir que ni Dios podría hundirlo. Pero esa arrogancia y el descuido del capitán Edward John Smith fueron algunas de las causas que llevaron al Titanic a chocar con ese iceberg que en la superficie parecía pequeño, pero abajo del mar era una gigantesca mole. Esta fue la mayor tragedia marítima en la historia y en la cual murieron 1.514 personas de las 2.223 que iban a bordo. Esta parte de la iglesia nos deja ver varias e interesantes reflexiones y enseñanzas. El barco, o sea la iglesia, aunque parezca muy lujoso, muy firme, muy opulento, puede hundirse, sobre todo si la vista de quien va al mando, o sea el pastor, no está atenta al peligro. También nos deja claro que el orgullo y los delirios de grandeza solo nos llevarán al fracaso, que cuando se pone la mente y el corazón en otras cosas, se descuida la tripulación, o sea la congregación, poniéndola en riesgo. Esto nos habla de que no es más importante la estructura física, sino la gente, la tripulación del barco, la iglesia. Recordemos que es la gente la que compone la iglesia, y Efesios nos habla que cada uno de nosotros somos ladrillos que edificamos la iglesia de Cristo. Es importante remarcar que la gente es lo más preciado, es el tesoro más lindo que puede tener una iglesia, porque son ellos quienes fueron comprados a precio de sangre por Jesús. Todo capitán debe velar por su tripulación, y en la iglesia todo pastor debe velar por las ovejas. Muchas veces esto es un problema, porque de parte de algunos de ellos no hay una preocupación por la gente, porque a veces la fama, el orgullo, el dinero pueden hacernos creer que estamos bien y somos más que otros. Por eso la Biblia nos da una advertencia y dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No se debe minimizar el peligro, pensando que es solo un pequeño bloque de hielo, porque la verdad es que debajo del agua el problema puede ser mucho mayor de lo que se piensa. Todo lo anterior inevitablemente traerá terribles consecuencias a la iglesia, y sobre todo cuando se pensaba que este barco ni Dios lo hundiría. Dios no soporta la soberbia, Dios la rechaza, la odia, aún más cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos creemos superiores, o como dice Apocalipsis, nos creemos autosuficientes o ricos, que no tenemos necesidad de nada. Dios no quiere que el barco, o sea su iglesia, se hunda. Él hará todo lo posible por evitar eso. Enviará profetas, enviará predicadores, mostrará sueños y hará todo lo que esté a su alcance para evitar la tragedia. Pero si hay oídos sordos a su voz, Él ya no podrá hacer nada más. Solamente le queda enviar su juicio. El consejo para los pastores es que por favor se preocupen de sus ovejas, que no les pase lo que le pasó al Titanic, porque Dios es un Dios celoso por su pueblo. Que sean obreros dignos y fieles. Esta historia también debe enseñar a los pastores que deben tener cuidado de sí mismos, sobre todo cuando su camino está errado y cuando prefieren el dinero antes que a las personas, porque si no cuidan del rebaño, entonces las ovejas sabias saltarán del barco antes que éste se hunda por completo. Y finalmente, quiero dar 2 consejos para las ovejas que nos están escuchando y que se encuentran en un barco que se está hundiendo y cuyo capitán está en pecado y no quiere arrepentirse. No esperes hundirte junto con el Titanic. Sea cual sea la situación, es mejor salvar tu vida y la de tu familia que quedarte ahí, porque estoy seguro que Dios pondrá otra embarcación más segura en tu camino. Jesús es nuestro capitán y Él nos llevará siempre al mejor puerto. Confía en Él y Él hará.
es importante seguir la enseñanza bíblica que dice en Proverbios capítulo 14, versículo 16, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Cuando veas que un barco se hunde o se cae a pedazos, no debes alegrarte. No es bueno gozarse en la desgracia ajena. En este caso, solamente queda espacio para la lamentación y la pena. Nosotros, como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Morelia, le damos gracias a Dios porque nuestro pastor es un capitán, un líder que se preocupa por la congregación, porque día a día está buscando a las ovejas y está buscando que el barco, o sea la iglesia, no se hunda, sino que al contrario, vaya creciendo cada vez más y más y más, sumando gente a la congregación, trayendo gente a los pies de Cristo. Le damos gracias a Dios por nuestro pastor Daniel Hurtado Villaseñor, porque es una persona que Dios lo ha puesto como líder de nuestra iglesia, como capitán de nuestra iglesia, con una visión especial para el trabajo de nuestra congregación. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano pastor, que cuida a cada momento de nosotros, que cuida a cada momento de las ovejas. Tenemos la seguridad que con este capitán nuestro barco no se va a hundir, porque es un capitán, es un líder, es un pastor que siempre está buscando la voluntad de Dios. Que hay problemas, sí los hay, pero Dios utiliza las pruebas para fortalecernos. Dios utiliza las pruebas para hacernos más fuertes. Dios utiliza las pruebas para que nuestro pastor cada vez tenga mayor fortaleza, sea más fuerte y pueda guiar a la tripulación, o sea, a la congregación, a su destino. Dios bendiga a nuestro pastor. Cuando paso por el fuego, abres caminos donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas. Estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay una
muros caerán, traes libertad, las cadenas ante ti se romperán, nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Abro nomás sobre las llamas, te vas a estar junto a mí. Abro nomás sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerás, tinieblas a tus pies se tendrán. Unirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Nomás entre las llamas, te vas a estar junto a mí. Abro nomás sobre las aguas, que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Le dan regalos, los llevan a comer, en cada momento son exaltados. Tremenda vida es la de los pastores. Eso piensan muchos. Un pastor, verdadero pastor, es aquel que se mezcla con sus ovejas, no es el que se queda desde la altitud mirando. Pasa trabajo con cada una de ellas, sufre y llora, las corrige y las ama. Es una vida muy sacrificada y muy esforzada, que trae satisfacciones al ver personas y familias enteras ser transformadas por el poder de Dios, pero a su vez trae muchas traiciones y muchas decepciones. La vida de un pastor no es color de rosa, está llena de enfermos, de funerarias, de familias en crisis, de fiestas familiares canceladas, visitas a cárceles y hogares de rehabilitación, rodeados de gente buena y agradecida, pero también de muchos malagradecidos, envidiosos, murmuradores, mentirosos, que buscan excusas para apartarse de Dios o para manchar al hombre que Dios puso como ángel de una iglesia. Y aunque como pastores saben que Dios los cuida y no los deja en vergüenza, estas situaciones como quiera los afectan, los lastiman. ¿Sí? Reconozco que hay pastores sin vocación ni llamado que van detrás del dinero manchando esta posición de honra, pero hay hombres y mujeres ungidos de Dios que dan la buena batalla,
que se paran en la brecha por su congregación, pastores que dejan de hacer lo suyo por resolverle al mundo entero, que aún pasando por traiciones, en ocasiones hasta de su propia familia, ponen su otra mejilla sabiendo que volverán a ser traicionados. El pastorado no está hecho para todo el mundo. Verdaderamente se tiene que tener llamado, porque solo con Dios se puede llevar semejante encargo. Hermanos, amemos a nuestro pastor, honremos a nuestro pastor, cuidemos a nuestro pastor y oremos por nuestro pastor, porque en los zapatos del pastor no puede estar cualquiera. En las manos hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, de lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. De rodillas proclamo tu gloria y de pie, sin temor ahora puedo cantar. De lodo me saco,
estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Y estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado fui perdonado, mi libertad compró, la muerte venció, mi pecado borró. Gracia triunfó, gracia triunfó, gracia triunfó, gracia triunfó. Mi libertad compró, la muerte venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó. Querido pastor, en nombre de todos los miembros de nuestra iglesia, hoy quiero abordar esta nota de agradecimiento y reforzar la amistad, el respeto y la admiración que todos te dedicamos. Estamos y siempre estaremos profundamente agradecidos, ya que desde el principio fuiste ejemplar, incansable, has brindado ese apoyo a la congregación y a cada uno en lo personal, sin escatimar en tiempo, sin prejuicios de ninguna índole y aún en tiempos difíciles, como lo hace quien tiene un verdadero llamado. Así es un siervo de Dios. Y rápidamente te convertiste en un buen amigo, un apoyo constante e indispensable. Tú y tu ministerio son dones de Dios. Te agradecemos a ti y a Dios por ellos. Quédate en paz de Jesús. Pastorear tiene algunos inconvenientes, pero muchas conveniencias. Es difícil, lo sé, por las batallas que se libran por la salvación de las almas. Buscar que la imagen de Cristo sea formada en la vida de la congregación, porque hay que clamar y llorar, hay que enseñar, ministrar, consolar, edificar y exhortar a la congregación. A veces la exhortación es mal entendida y te ganas algunas personas inconformes y alejadas. Buscar consolidar una congregación que sea constante, fiel y participativa en el ministerio parece tan difícil. Levantar discípulos verdaderos que sean capaces de olvidarse de sus intereses por buscar los intereses del reino. Será cuestión de años para lograrlo. Pero su palabra dice en Hebreos capítulo 10, versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El pastor continuamente lucha contra la apatía e indiferencia de una congregación, la queja, la crítica o la indolencia.
lo cual se vuelve una lucha diaria. Algunas veces se levantan rebeldes que contaminan, desaniman y dividen el rebaño. Todo esto viene de gente que no permiten ser pastoreados porque se creen autosuficientes y creen que no necesitan que nadie les enseñe porque todo lo saben. Y otros más porque la soberbia los ha contaminado. Pelean puestos y posiciones y no han aprendido que la humildad es el camino que abre las puertas del trono de la gracia. El Señor dijo en Isaías capítulo 66, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que no te rindas, pastor, aunque el paso sea lento, y sí, en muchas ocasiones el factor económico no es muy halagador y la escasez se asoma en la familia pastoral, pero dice su palabra que fiel es el que te llamó. Su fidelidad es grande. Su palabra dice en Salmos capítulo 37, versículo 24 y 25, cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ánimo, pastor. Una de las batallas fuertes por luchar es la batalla contra la soledad. Y el sentirse inadecuado para tan grande obra es una batalla constante y tan real, entre otros inconvenientes más. Sin embargo, todos estos inconvenientes son tan útiles para forjar un ministerio sólido y perseverante a lo largo de los años. Aprender y superar cada dificultad crea un corazón sensible, sabio, lleno de fe y de amor. Quebranta el orgullo y podrás experimentar muchas luchas, pero también la dulce y tierna consolación del Espíritu Santo, lo cual te hace apto para consolar a otros. Debes amar, vivir y enseñar la justicia de Dios, porque esta es la esencia del Dios Santo a quien tú sirves. Dice en Salmos capítulo 37, versículo 28, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Avánzale, pastor, que no todo es tan malo. En el camino encontrarás amigos y discípulos amados, fieles en tiempos buenos y sobre todo en tiempos malos, obedientes, constantes, generosos, dispuestos a apoyar y a servir, gente que recibe de lo que Dios puso en ti y quieren más. Y después de todo, por ellos vale la pena continuar sirviendo a Dios. No te desanimes, pastor, porque a esos pocos fieles los verás caminar, caerse y volverse a levantar. Pero te sorprenderás cuando un día levanten el vuelo y lleven y compartan esos preciosos tesoros que fuiste depositando día con día en sus corazones. Sí, un día ellos saldrán a plantar en una nueva tierra y tu corazón se llenará de alegría, te gozarás y dirás al Señor, valió la pena, Señor, valió la pena. Pastor, nunca te olvides que debes vivir en conexión constante con el que te llamó, porque Él te da enseñanzas asombrosas y te da la madurez para permanecer estable, pese a que las emociones en algunos momentos críticos te grite, sal corriendo, huye, no vale la pena seguir. Pero el luchar y superar esos momentos te harán crecer y te volverán tan dependiente de Dios. Hará crecer tu pasión por Él. Allana el camino hacia su secreto y te hace experimentar en tu alma
la gloria de Dios jamás vivida. Sirve al Señor siempre con alegría. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Alégrate, pastor. Servir a Dios es tan conveniente, aunque muchos miran los inconvenientes y les hace no desear ser pastor, pero no alcanzan a discernir más allá de lo que ven. No entienden que estás forjando y preparando personas que vivirán con Cristo por toda una eternidad. Sí, estás forjando ciudadanos del reino de los cielos, por lo cual todas las aflicciones que vivas serán temporales. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Servir a Dios es tan conveniente, es tan hermoso y glorioso. Es la más grande y sublime experiencia jamás vivida. Toda una aventura digna de ser disfrutada. Los males son temporales, pero sus bendiciones son eternas. Pero hoy, pese a todo, pastor, hay que proseguir a la meta. Oremos por nuestro pastor, porque le damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, del hermano Daniel Hurtado Villaseñor. Acompáñenme en sus hogares y vamos a orar por él. Señor, estamos ante ti en este día porque queremos darte gracias por la vida de nuestro pastor, por la vida de la familia de nuestro pastor. Gracias, Señor, porque tú lo has traído a esta iglesia, y gracias porque a través de él, Padre, nos has enseñado cosas grandes. Como congregación, ayúdanos, Señor, a apoyar y entender a nuestro pastor, a amar a nuestro pastor. Pone nosotros en nuestro corazón ese deseo de amar a nuestro pastor. Síguelo usando con nosotros. Sigue trayendo enseñanzas a través de su vida. Gracias, Padre, porque a través de él nos has traído consuelo. Gracias porque a través de él nos has traído grande enseñanza. Danos a nosotros fuerza para apoyar el ministerio de nuestro pastor. Y, Señor, que se cumpla en él tu palabra y tu promesa de que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Provee lo que él necesita y ayúdanos a nosotros también, Padre, para que a través de nosotros podamos aportar lo que él necesita. Señor, gracias por la vida de nuestro pastor. Gracias, Señor, por la vida de su esposa, que es un apoyo grande. Gracias por la vida de sus hijos, que también apoyan su ministerio. Bendícele siempre, Señor. En tus manos lo ponemos, ahora y siempre. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.
gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Los peligros y aflicción que he tenido yo, su gracia siempre me libró y me guiará hasta el fin. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor. Y cuando el Sion por siglos mil brillando esté cual sol, por siempre cantaré allí su amor que me salvó. Por siempre cantaré ahí su amor que me salvó. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto de adoración. Los invitamos para que el próximo jueves nos acompañen a nuestro servicio de oración a las 7 de la noche. Próximo jueves a las 7 de la noche en nuestro servicio de oración. Vamos a terminar nuestro culto de adoración de este domingo y vamos a hacerlo con una oración. Oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por este día, Padre, gracias porque nos permitiste estar en este culto, Padre, gracias por la predicación, gracias por los hermanos que estuvieron con nosotros durante esta transmisión, Padre, sé con nosotros y haz que la predica se quede en nuestro corazón, Padre, que la vamos a compartir con las personas. Gracias por este día y síguenos bendiciendo. En nombre de Jesús, amén.